Dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Y pasamos al versículo 17. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio, y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios, pueden tomar asiento. Vamos a hablar de un personaje muy conocido, que especialmente para los que venimos desde chiquitos a la iglesia, en general nos gusta, cuando estamos en el taller de Jesús, conocer su historia y aprender acerca de su historia, y hacemos dibujitos y demás. Y después es un personaje que vamos dejando a un costado, ¿sí? Que ya nos vamos olvidando de él. Pero es un personaje muy importante dentro de la Biblia porque tiene muchas cosas para enseñarnos. En primer lugar, Noé vivía en una sociedad, creo yo, muy parecida a la nuestra, en una sociedad completamente corrompida. La Biblia habla que Dios miraba hacia todos lados y donde veía encontraba hombres que estaban bajo el pecado, que estaban esclavizados por el pecado. La violencia, la corrupción, la falta de arrepentimiento estaban de alguna manera a la orden del día en aquella civilización. Y de esto hacía que fuera una sociedad casi invivible, ¿sí? Porque donde uno miraba había pecado. Y lo más fácil en esa época era dejarse llevar por los impulsos de uno mismo y por sus malos deseos y sumarse a lo que hacía el resto. Como decíamos recién, cualquier parecido, cualquier semejanza con nuestra realidad es mera coincidencia. Sin embargo, Noé resalta de su generación, porque era un hombre justo, tenía una vida justa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y en la Biblia se nos menciona que él era un hombre justo, un hombre cabal, un hombre que caminó con Dios. Así como los que vimos en los grupos de crecimiento, vimos que Enoc caminó con Dios, también se menciona que Noé caminó con él. Estas 3 cualidades contrastaban con el resto de la humanidad. Era justo, cabal y caminaba con Dios. Y contrastaba completamente con el resto de la humanidad. Se dice que era justo, o sea que vivía conforme a los mandatos del Señor. Aún faltaba todavía muchos años para que llegaran los 10 mandamientos, pero sin embargo Noé, en lo poco que conocía a Dios, trataba de cumplir su voluntad y de seguir sus mandamientos y trataba de vivir en justicia. Por eso se dice que era un hombre justo. Se dice también que era un hombre cabal, un hombre íntegro, de una sola pieza, así que nadie podía acusarlo de nada, tanto inmoral como deshonesto. Él era un hombre completamente transparente. Lo más sencillo, lo que mencionábamos recién, en una sociedad corrompida es sumarse a la manada, dejarse llevar por los impulsos, es ser uno más. Y sin embargo, Noé marca la diferencia manteniéndose puro, manteniéndose íntegro. Y se nos dice también que era un hombre que caminó con Dios. O sea que tenía una obediencia incondicional con su Creador. Él cumplía la voluntad de Dios, a pesar de que el resto no lo hacía, a pesar de que el resto seguía su camino. No importaba lo que ocurría alrededor, él cumplía con la voluntad de Dios. Tenía una relación estrecha con Dios, por eso se dice que caminaba con él. Iban juntos, tenían los dos el mismo objetivo, iban caminando hacia el mismo lado, hacia la misma meta. Y de alguna manera también él dejaba que Dios guiara su vida, ¿sí? Al caminar juntos, él seguía el camino que Dios le iba marcando. Entonces tenía 3 características que de alguna manera no abundaban, de ninguna manera no abundaban en aquella sociedad. Y esta situación que Dios ve en el mundo, que donde Él mira, entonces ve pecado y gente que está
siguiendo sus propios deseos y su propio corazón, lo lleva a Dios a tomar una medida extrema, una medida única en la historia, que es la de eliminar a la humanidad por medio de un diluvio. Y entonces va a pasar lo que leímos en el pasaje de recién. Dios llama a Noé y le dice que había tomado esta decisión, que iba a eliminar a la humanidad por medio de un diluvio, producto de su entrega total al pecado. Él había visto que había pecado a lo largo de toda la tierra, entonces dice, voy a eliminar a esta sociedad que se ha entregado completamente al pecado. Pero vos, Noé, hallaste gracia ante mis ojos. Entonces te voy a pedir una cosa, que construyas un arca para que vos puedas salvarte junto con tu familia y algunos animales, puedas salvar tu vida y puedas entonces después continuar con la humanidad. Y Dios entonces les da una serie de especificaciones de todo lo que tiene que hacer Noé previo. Entonces les dice cuánto tiene que medir el arca, cómo tiene que construirla, qué tiene que hacer y demás, y que tiene que juntar a los animales, ¿se acuerdan? Todo eso. Y la gran pregunta que surge, la primera gran pregunta que surge de este pasaje es, ¿por qué Dios le pidió a Noé que hiciera un arca? ¿No podría haber hecho Dios, de alguna manera, algún milagro para que, la casa de Noé no se inundara? ¿O haber hecho algo por el estilo? ¿Por qué Dios le pide a Noé, tenés que construir un arca enorme, una caja de zapatos gigante, para que vos y tu familia se salven? Y esa es la primera gran pregunta que me hice cuando leí este pasaje. Y Dios estaba probando la fe de Noé. Por eso es que le pide construir un arca. Dios de alguna manera estaba haciendo ejercitar la fe de Noé, estaba ejercitando la obediencia de Noé, estaba probando también su obediencia, porque tenía que hacer algo ilógico. En el medio de la llanura él tenía que construir, como les decía recién, una caja de zapatos enorme, gigante, para que pudieran entrar él, su familia y muchos animales. Porque en un tiempo iba a llover tanto que se iba a inundar toda la tierra. Era algo completamente ilógico ante los ojos humanos. Y sin embargo nos cuenta la Biblia que Noé le creyó a Dios. Noé escuchó la palabra de Dios y dijo, esto es lo que va a pasar, voy a obedecer a lo que me pide. Y no puso ningún tipo de reparo, ni ninguna objeción. Es decir, ¿por qué, Señor, me mandás a construir esto? Yo no sé hacerlo, no lo puedo hacer. No puso ningún tipo de reparo. Él escuchó la palabra que Dios les había dicho y dijo, bueno, está bien, voy a construir esta arca, aunque no entienda bien qué es lo que va a pasar. Él puso de alguna manera manos a la obra y de alguna manera también demostró su obediencia y su fe. Él creyó en lo que Dios le había dicho. Como les decía recién, él no sabía bien qué era lo que iba a pasar. Porque Dios le había dicho, sí, va a haber un diluvio y demás, pero todavía no había visto caer ni una sola gota de agua. Y sin embargo, él pone manos a la obra y se pone a construir esta arca para poder salvarse. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es exactamente lo que estaba viviendo Noé. Tenía la certeza de que Dios cumple con sus promesas. Y si Dios había prometido que era eso lo que iba a ocurrir, entonces él estaba seguro que iba a pasar eso. Y tenía la certeza. Y estaba convencido de que iba a pasar, a pesar de que no lo había visto. A pesar de que no había visto caer ni siquiera una sola gota de lluvia. Sin embargo, él tenía fe. Tenía certeza de lo que esperaba y estaba convencido aún de lo que no había visto todavía. Y al leer la historia de Noé no puedo dejar de pensar en lo difícil que debe haber sido estar en sus zapatos en ese momento. Usted imagínese por un momento que está usted en su casa, Dios lo llama y le dice que va a haber un gran diluvio y tiene que empezar a construir un arca. Imagínese lo que habrán pensado, lo que van a pensar los vecinos que tiene a su alrededor, su familia, la gente que tiene alrededor. Y también, lo difícil que habrá sido estar en sus zapatos porque era el único que obedecía a Dios en su tiempo. Solo él y su familia, nos cuenta la Biblia, que obedecían a Dios. El resto de la humanidad solamente pensaba y planeaba en hacer el mal. Solamente vivía para satisfacer sus deseos y sus impulsos. Y pienso, qué difícil debe haber sido vivir en los tiempos de Noé. Pero a la vez
digo, más allá de eso, digo, también me da aliento a mí hoy y nos da aliento a nosotros hoy, porque nosotros también vivimos en un mundo completamente corrompido. Hacia donde miramos, nosotros también vemos que el pecado está abiertamente presente. Digo, abrimos el teléfono, el pecado está presente, miramos a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, y ahí está presente. Los valores cristianos están siendo fuertemente atacados, y esto cada vez lo vemos más. Y muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos como Noé, que estamos luchando solos contra la corriente. Y nuestra tendencia hacia el pecado, sumado también a las presiones internas que nosotros tenemos y las presiones externas que recibimos, pueden hacernos que nos rindamos, que dejemos de alguna manera de resistir. Entonces que tiremos la toalla, porque las presiones de afuera son muchas, sumado a nuestros deseos propios que tenemos internos, entonces decidimos tirar la toalla, dejar de resistir, rendirnos. ¿Y sabe qué? Los cristianos somos la última resistencia moral que tiene la humanidad. Si nosotros tiramos la toalla y abandonamos, entonces, ¿quién va a plantar bandera frente al pecado? Si nosotros, los cristianos, nos rendimos, entonces, ¿quién va a plantar bandera frente al pecado? Si somos la última resistencia moral que tiene la humanidad. Y en ningún momento de la historia obedecer al Señor, seguir a Cristo, fue fácil. Digo, en tiempos de Noé claramente no fue fácil. En nuestros tiempos, digo, muchísimo menos. Digo, tampoco la Biblia en algún momento nos dice que seguir al Señor es fácil. Todo lo contrario. El Señor nos dice que si alguno quiere seguirlo, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo cada día. Y entonces, en ningún lado en la Biblia nos va a decir que seguirlo y obedecerlo es fácil, sino todo lo contrario, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Y Noé fue un hombre justo, fue un hombre, como decíamos recién, íntegro, cabal y que caminó con Dios. Pero nunca nos olvidemos de un pequeño detalle, que a veces nos olvidamos cuando leemos la Biblia, que Noé fue solamente un hombre. Fue solo un hombre. Él no tenía superpoderes para afrontar a su sociedad y para resistir al mundo corrompido. Digo, a veces idealizamos a los personajes bíblicos y nos olvidamos que fueron hombres y mujeres como nosotros, que tenían luchas internas y luchas espirituales internas también, que también tenían pecado, pero que sin embargo trataban de seguir el mensaje y la voluntad de Dios. Y Noé era un hombre como nosotros, pero que supo mantenerse puro en medio de aquella sociedad corrompida. Y esto también nos tiene que enseñar a nosotros. Un hombre como Noé, que era como nosotros, que vivía en una sociedad muy similar a la nuestra, pudo mantenerse puro, pudo mantenerse íntegro, y con nosotros también podemos entonces lograrlo. Tiene que ser un aliento para nuestra vida. La vida de Noé, de alguna manera, fue un ejemplo de cómo podemos nosotros resistir aun cuando nos sentimos solos. Noé seguramente se sentía solo. Estaba él y su familia, y nada más. Y todo el mundo alrededor seguía su propio deseo y su propio corazón. Pero él, a pesar de sentirse solo, reconoció que el problema de su sociedad fue que cortaron su relación con Dios. La sociedad de ese momento cortó la relación completamente con Dios. Y Noé detectó que ese era el problema de aquel tiempo. Entonces, de alguna manera, había decidido darle la espalda a Dios. Y eso lo llevó a la corrupción, lo llevó al dolor permanente. Y se nos cuenta en el pasaje anterior al que leímos nosotros cómo vivía esa sociedad. Si usted tiene deseos de saberlo, lea el pasaje anterior de Génesis 6 y ahí se va a enterar cómo vivía aquella sociedad que había decidido darle la espalda a Dios. Y Noé, entonces, para no ser uno más, debía mantener activo su vínculo con Dios y su relación con Dios. Por eso se menciona que Noé caminaba con Dios, porque tenía una relación estrecha con su Creador. Él estaba en sintonía con Dios, iban caminando hacia el mismo lado. Entonces aquí podemos extraer la primera enseñanza para nuestra vida, que tenemos que mantener vivo nuestro vínculo con el Señor, para que Él entonces sí nos mantenga puros, nos conserve puros
en medio de una sociedad que está entregada al pecado. Tenemos que mantenernos puros. Solos, por nuestro propio mérito, no podemos hacerlo. Dios es quien puede mantenernos puros y mantenernos íntegros. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo vivo el vínculo con Él. Cuando decidimos darle la espalda a Él, ahí empiezan nuestras complicaciones espirituales. Entonces, primera enseñanza que nos deja Noé es que tenemos que mantener un vínculo vivo con el Señor para que Él mantenga nuestro corazón puro, aún en medio de una sociedad completamente corrompida. Seguimos avanzando entonces en la historia de Noé, y una vez ya construida el arca, Noé finalmente va a entrar con su esposa, con sus 3 hijos, con sus nueras y con el resto de los animales, como Dios le había ordenado. ¿Sí? Hace todo tal cual como Dios le había dicho. Y entonces comienza a llover. Y comienza la inundación, y comienza el diluvio, las aguas que no paran, y empieza a subir. Y nos cuenta la Biblia que las aguas suben incluso más alto que las montañas, o sea que no se veía tierra en ningún lado. Y obviamente ningún ser vivo puede resistir a esto, ¿sí? Todos son eliminados. Y es notable un punto, que como el mismo evento que para unos resulta un juicio condenatorio, como fue el diluvio, para Noé y para su familia es una nueva posibilidad para comenzar. Es una posibilidad para iniciar su vida de nuevo. Dios había resuelto eliminar a la humanidad por su constante inclinación hacia el mal, pero después decide darle una segunda oportunidad a toda la humanidad. Y el arca era el instrumento de la salvación justamente de la gente, de los humanos, de la humanidad. Recién decíamos que Noé era un hombre íntegro. Y sí, obviamente, es verdad esto, sí, Noé era un hombre íntegro, la misma palabra de Dios lo dice, pero no fue su integridad lo que lo salvó de aquel juicio, porque él no estaba libre de pecado. Él era pecador, como el resto, como somos nosotros. Lo que salvó a Noé fue su fe, no su integridad, sino su fe. Y él es mencionado entre uno de los héroes de la fe. En Hebreos 11 dice: por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Noé fue salvado por su fe, porque le creyó a Dios. Porque Dios le dijo que iba a acontecer determinado evento, y él le creyó, y él obedeció. Cuando los demás quebrantaban todos los mandamientos de Dios, Noé cumplía. Cuando los demás no escuchaban las advertencias de Dios, Noé obedecía. Nos dice la Biblia que la fe de Noé iluminó al mundo. Y por esa fe, Dios le da una nueva posibilidad a la humanidad. No sé qué hubiese pasado si Noé no hubiera existido en la historia. ¿Cómo hubiese continuado la humanidad? Pero por la fe de Noé es que Dios decide darle una segunda oportunidad. Y en ese Dios misericordioso creemos nosotros. A ese Dios de amor es al que nosotros seguimos y obedecemos. Y pienso, quizá hoy nos estamos dando cuenta que como aquella sociedad primitiva, le dimos la espalda a Dios. Porque puede pasar, nos digo que decidimos darle completamente la espalda a Dios. Decidimos tomar nuestro propio camino, nuestro propio rumbo, seguir nuestras propias ideas, vivir de acuerdo a lo que dicta nuestro corazón. El famoso hacerle caso a tu corazón quizá está muy presente en nosotros. Y vemos que la vida transcurre, pero no tenemos ningún horizonte hacia dónde mirar, sino que simplemente la vida va transcurriendo y ya. Y hoy ese mismo Dios que decidió darle una nueva oportunidad a la humanidad, está dispuesto también a darnos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, de poder empezar de nuevo, de poder tener una vida nueva. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo hago entonces para tener esa nueva oportunidad de vida? Y aquí está la segunda pregunta que tenemos para esta mañana con respecto a Noé. ¿Cómo puedo entonces tener esta oportunidad de vida? Bueno, miles de años después de la historia de Noé, el Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos una segunda oportunidad.
Él es el único que puede ofrecernos la chance, entonces, de transformar nuestra vida. Nadie más puede transformar nuestra vida más que el Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo entonces llegar a que Él transforme mi vida? Bueno, en primer lugar, siendo humilde, reconociendo que soy pecador, reconociendo que mi camino está equivocado, que equivoqué el rumbo, reconociéndolo a Él como el Señor de mi vida, que gobierne completamente mi vida, creyendo, como Noé, que lo que dice Dios es verdad y que se cumple, y sometiéndome a su voluntad. Ese mismo Dios, entonces, que le dio una segunda oportunidad a la humanidad, vino a través de Jesucristo nuevamente y nos da a nosotros una nueva oportunidad si nos dimos cuenta que estamos equivocando el camino, si estamos equivocando el rumbo. Nosotros también vivimos en una sociedad que está sometida bajo las cadenas del pecado. La humanidad necesita entonces conocer esta nueva posibilidad de vida. Muchos no lo conocen y viven según sus propias ideas, según su propio sentir. Y nuestra misión como cristianos es anunciar esto a cada rincón, a todos nuestros conocidos. Tenemos que llegar con el mensaje de salvación y de esperanza a todas las personas que nos rodean. Cristo es el único que nos abre un camino a una vida nueva, a una nueva oportunidad de vida. Nadie más puede darnos una nueva oportunidad. Las otras cosas son pasajeras y se pierden. Y muchas personas están buscando una nueva oportunidad de vida en cosas terrenales y que se pierden. Cristo es el único que realmente puede poner la semilla en nuestro corazón y darnos una verdadera segunda oportunidad. Entonces, para todos aquellos que todavía, no llegaron a esta segunda oportunidad, es un buen momento para sentarse y reflexionar cómo está nuestra vida y reconocer entonces que somos pecadores y que podamos entonces aceptar esta segunda oportunidad. Y para todos aquellos que ya lo hemos recibido al Señor en nuestro corazón, nuestra misión es ir y transmitirlo, que nadie de nuestro alrededor se quede sin conocer que tiene una segunda posibilidad de vida. Y por último, para ir finalizando, Dios le anunció a Noé que iba a destruir a la humanidad. Sí, pero que iba a hacer un pacto con él, iba a hacer un pacto con Noé. Y finalmente el anuncio del diluvio se cumplió. Y la promesa de que Dios iba a salvar a Noé y a su familia también se cumple. Finalmente las aguas bajaron, la tierra se secó y Dios le ordena a Noé salir del arca. Y entonces que tenía que cumplir la misión de multiplicarse en la tierra. Y después de esto, Dios se comprometió con toda la humanidad que nunca más iba a enviar un diluvio para destruirnos. Y puso una señal de pacto, que es el arco iris, que lo vemos ahí. No se ve mucho, pero está ahí, el arco iris se ve. Esa es la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad, de que nunca más iba a enviar un diluvio para destruirla. Y ese fenómeno físico que vio Noé en aquel momento y que vemos nosotros también cuando para de llover, fue la señal y es la señal de la misericordia constante y segura del Señor. Cada vez que termina de llover y vemos el arco iris, podemos estar seguros de que ahí hay un Dios misericordioso que nos está observando y que nos está esperando para que nosotros nos acerquemos a Él. Es la muestra de la misericordia y del amor de Dios por los hombres. Y ese acto de amor y de misericordia luego es aumentado en la vida de Jesucristo y en la invitación que Jesucristo nos hace cuando nos ofrece verdadero descanso a todos aquellos que estamos inseguros, que estamos ansiosos, que estamos preocupados. Entonces, hermanos, cuando estemos viviendo momentos de tormenta, que son difíciles, momentos de diluvio, recordemos que al final nos espera el arco iris. Recordemos que al final nos espera la seguridad de que Dios cumple con sus promesas. Hay un viejo dicho que dice que siempre que llovió paró. Bueno, en tiempos de Noé parecía que no iba a parar nunca. Dios se comprometió que a partir de ese momento, siempre que llovía y siempre que lloverá, va a terminar parando. Y el arco iris es justamente la señal de este pacto que Dios hizo con la humanidad. Y ese mismo Dios que no abandonó a Noé en medio del diluvio y que le prometió un lugar para empezar de nuevo, tampoco nos deja a nosotros.
Cuando vemos el arco iris nos acordamos de esto, que tampoco Dios se olvida de nosotros y nos tiene también a nosotros preparado un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, le damos gracias a Dios por sus promesas, porque sabemos que siempre se cumplen, a su tiempo. Quizá todavía no lo hemos cumplido en nuestra vida, pero sabemos que en algún momento Dios va a cumplir con sus promesas. Y damos gracias por esto, porque tenemos un montón de ejemplos en la Biblia en donde vemos que Dios promete y que después, a su tiempo, cumple. Y para terminar, no importa cuán corrompida esté nuestra sociedad, si mantenemos entonces una relación viva y activa con el Señor, Él puede fortalecer nuestro corazón para mantenernos puros, para mantenernos íntegros y para darnos perdón cuando caemos. En segundo lugar, que Cristo nos da la posibilidad de comenzar de nuevo. Así como se produjo después del diluvio, la humanidad pudo comenzar de nuevo. Cristo es la persona que nos hace comenzar de nuevo. Si lo reconocemos como nuestro Señor, Él está dispuesto a transformar nuestra vida y a darnos una vida plena en Él. Y por último, que si confiamos en que Él nos da siempre una respuesta trascendente para nuestra vida, esto va a ser así. Porque Él cumple con sus promesas. Nos prometió un lugar en su presencia para siempre. Y nosotros confiamos en eso. Así que hemos recibido esa promesa y en eso descansamos. Entonces, damos gracias a Dios por la nueva oportunidad de vida que nos dio. Y en agradecimiento también por eso que nos dio, es que tenemos que también nosotros salir a evangelizar y a proyectarle a todas las personas, y a predicarle, a todas las personas que también pueden llegar a esta nueva oportunidad. Dios abre el abanico para todos y después las decisiones de cada persona, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión, con la misión que nos fue encomendado. Entonces, primero, agradecemos a Dios por esta segunda oportunidad de vida que nos dio y después vamos y salimos a cumplir con la misión que nos ha encomendado.